Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida junto con Farid Cajat a El Mundo de la Mula. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenidos al Mundo de la Mula, que transmite, por supuesto, la Mula e IDL Radio también esta vez. Farid, hace ya pasado más de 24 horas, ¿no? Porque juramentó ayer el señor Merino a la presidencia y los saludos que normalmente se estilan de otros presidentes han sido pocos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que ha habido un saludo de Chile, del Paraguay, del Uruguay, pero la OEA ha tenido una posición distinta, ¿no? Y junto con Colombia también, ¿no? Que además dicho un tuit del presidente Duque, que es que el Tribunal Constitucional zanje este asunto. ¿Qué Bueno, significa? ah, sí, la cuestión hubiera sido distinta si Vizcarra hubiera intentado interponer acciones legales, constitucionales, contra la decisión del Congreso. Pero es muy difícil que gobiernos extranjeros se pronuncien, digamos, en contra de lo ocurrido si el propio interesado no hace nada al respecto. Sin embargo, yo diría, salvo la de Paraguay, ninguno es un reconocimiento sin ambajes, ¿no? Paraguay sí, pero por ejemplo, Uruguay y Chile, con, digamos, el tono propio de los pronunciamientos diplomáticos, expresan sus deseos de que todo se conduzca por los canales propios de la institucionalidad democrática. El caso del pronunciamiento de Colombia es significativo porque no mencionan a Merino en ningún momento. Y No más lo bien nombran, no existe el no lo nombre, nombran. Sí, pues. no, innombrable. Y Colombia ha hecho dos cosas más. Sí. Resalta en varios pasajes del pronunciamiento la buena relación que tenía el gobierno colombiano con el gobierno de Vizcarra, para quienes creían que era un gobierno chavista. Vizcarra no reconoció a Maduro, sino a Guaidó como presidente de Venezuela, y además quien más lo está respaldando entre los países vecinos es un gobierno bastante conservador como el de Duque. Y el secretario general de la OEA, o la OEA en general, ha emitido un pronunciamiento diciendo que, algo que se cae de Maduro, la constitucionalidad de lo ocurrido debe ser establecida por el Tribunal Constitucional, que alegando que el Congreso no había dado su versión respecto a el intento anterior de vacancia, no podía todavía emitir un pronunciamiento. Y claro, ya ahora va a ser extemporáneo, o sea, va a regir desde el momento en que se emita en adelante, pero no va a tener efecto retroactivo. Claro, lo anuncia para la próxima semana y le pone un letrero de urgente. Bueno, ya Sí, parece ya que la no es urgencia urgente en no realidad, está, ya es un no hecho está. consumado. Ahora, ¿a qué atribuyes lo de Colombia? Dices que una de las razones es la buena relación que tenía con el gobierno de Vizcarra. Puede ser también que existe un cierto temor en algunos gobiernos de América Latina que esto se convierta algo de mayor frecuencia, o sea, estos golpes express, estas vacancias express en la región de los parlamentos. A ver, en 4 años, porque todavía no completamos el quinto año del periodo, ha habido 5 intentos de vacancia. Se suele decir 4, pero habría que recordar que cuando Vizcarra disuelve el Congreso, y una disolución del Congreso, cuando Vizcarra disuelve el Congreso no lo vaca sencillamente porque no tenía los votos. Y entonces intentan suspenderlo temporalmente en el cargo o algo por el estilo, pero el propósito en realidad era vacarlo. Claramente eso no es una situación normal. Solo para ponerlo en contexto, en los, digamos, 15 años previos no había habido ningún intento de vacancia. Eh, entonces, digamos, claramente es algo irregular. 5 intentos de destituir al presidente y una disolución del Congreso por parte del presidente en menos de 5 años y 3 presidentes en poco más de 4, no es algo normal, no es la forma en que, digamos, se cambian los gobiernos regularmente en ninguna parte del mundo. Ahora, tienen los votos fruto de la elección popular, de lo que nosotros votamos, pero no tienen la popularidad. ¿Hay algún otro antecedente de un presidente popular, como el caso de la popularidad de Vizcarra, vacado de esta manera en América Latina, así con esta vacancia express? Bueno, es que la figura no es como la de la vacancia peruana. De hecho, ese paso tienen los votos, pero todavía está por ver y presumo que el Tribunal Constitucional va a fallar en ese sentido, aunque ahora que está con, con una espada de Damocles pendiendo sobre sus testas, quién sabe. Pero en todo caso, creo que probablemente el Tribunal Constitucional, por mayoría, cuando menos,
dirá que no era para una circunstancia como esta que estaba pensado el artículo respectivo de la Constitución cuando hablaba de permanente incapacidad moral y física. Claro. El que sea permanente y el que esté añadido a la incapacidad física o asociado a la incapacidad física revela el origen del término, que era incapacidad mental. Es lo que se quería decir por eso. No que el presidente fuera un inmoral, y en cualquier caso no le compete al Congreso establecer responsabilidades penales. El presidente no puede ser acusado por cargos penales durante su mandato. Pero en todo caso, destituciones ha habido varias y express. La de Paraguay, de Claro, Lugo. Lugo. Claro, Lugo fue destituido de manera express por el Congreso. Dilma Rousseff, no Dilma Rousseff tanto, fue destituida, no fue express, ahí sí se siguieron, todos los digamos, procedimientos. las fases establecidas por la Constitución. Y no era popular. En mi opinión personal, la causal era un pretexto. Sí. Pero, en fin, era impopular por la crisis, la mayor recesión desde la Gran Muy, Depresión y el mayor escándalo de corrupción de la sí. historia de América Latina y el Caribe, que involucraba directamente al gobierno del PT. Está lo de el presidente de Honduras, se me fue el nombre en este momento, pero eso fue más visto como un golpe de Estado. De hecho, esa fue la Sí, primera vez que se sí. invoca la Carta Democrática para suspender la pertenencia a la OEA de un país miembro. Y ahí era por Zamora, un creo temor que. a que iba hacia un chavismo. Es discutible, pero en todo caso quería modificar, estaba proponiendo modificar la Constitución. Ujú. Y la Constitución hondureña en materia de reelección, según su propio articulado, era inmodificable. La paradoja es que el actual presidente Orlando Hernández, que estuvo a favor de la destitución de su predecesor por intentar reelegirse, se reeligió con un fraude electoral según la propia OEA. Bueno, la credibilidad de la OEA en esta materia está un poco percudida por la experiencia de Así, Bolivia, pero así es. nadie dudó de que en el caso de Honduras decían la verdad. De hecho, no solo lo dice la comisión, la misión observadora, que estaba presidida por un político conservador, sino lo dice el propio secretario general y pide, por ende, nuevas elecciones, ¿no? Por eso, en el caso de Honduras, aunque fue una acción del Congreso, finalmente fueron los militares los que lo sacaron de Palacio de Gobierno poco menos que en pijamas. Sí. Y eso no es el procedimiento habitual en ningún sistema constitucional, ¿no? Ahora, también estamos esperando el pronunciamiento de la Unión Europea, que no se ha dado, y de Estados Unidos, bueno, que está con sus propios temas electorales también. Pero además de la utilización de este término de manera tan amplia como la incapacidad moral, acá se está dando también un giro ideológico, ¿no? Además, por supuesto, de un giro hacia determinadas conveniencias, ¿no? Estamos hablando de SUNEDU o de un partido que tiene un líder encarcelado. ¿Qué significa este giro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede haber sido una reacción de grupos conservadores en el Perú a lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia? A ver, yo diría que ahí está el meollo del asunto. Cuando en la discusión se plantea en términos constitucionales, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. En primer lugar, la gran mayoría de los que opinamos sobre el tema no solo no somos constitucionalistas, yo ni siquiera soy abogado. Entonces, digamos, Soy bachiller. pero mi opinión sobre si esto fue o no constitucional importa poco. Yo no soy un especialista en el área. Y la cosa sería más simple si los constitucionalistas tuvieran un acuerdo, un consenso relativamente amplio en torno al tema, pero no lo tienen. Digamos, mientras García Toma, que fue miembro del Tribunal Constitucional, y Álvarez, que fue presidente del Tribunal Constitucional, dicen que mientras tengas los votos, básicamente puedes hacer lo que creas conveniente, vacar por la razón que fuese, puramente política. Los profesores de Derecho Constitucional en la Católica dicen lo contrario. Cuando la disolución del Congreso fue llevada al Tribunal Constitucional, la decisión de que había sido una decisión constitucional se adoptó por una diferencia de un voto, 4-3. Si los constitucionalistas no están de acuerdo entre sí, creo que es espurio que quienes no lo somos y que estamos motivados por preferencias políticas pretendamos que lo que nos preocupa fundamentalmente es la constitucionalidad de esto. Yo creo que fue inconstitucional lo que hizo el Congreso, pero lo que más me preocupa es a lo que tú vas, ¿no? Consecuencia política. Claro, por ejemplo, hoy día
Marco Arana, del Frente Amplio, que votó mayoritariamente a favor de la vacancia, dice que nombrar a Flores Arauz de primer ministro es una provocación. ¿Creías que Merino era de izquierda cuando votaste a favor de la vacancia? O sea, ¿realmente eres tan tonto? O sea, entonces, digamos, esto era previsible, ¿no? Que iban a buscar a alguien así. El cambio es claro. O sea, mi punto con Vizcarra era, Vizcarra se iba en julio y estaba siendo investigado hoy y podía ser juzgado una vez que dejara el cargo. Quienes lo cuestionan son peores en materia judicial. 68 congresistas, más de la mitad, o están bajo investigación fiscal o ya tienen cargos penales, o peor aún, si mal no recuerdo, el presidente de la Comisión de Presupuesto ya tiene condena judicial y sigue ejerciendo como parlamentario, ¿no? Entonces el Parlamento no está pensando en la moralidad de Vizcarra o en sus presuntas acusaciones penales que no existen, dicho sea de paso. Esto está en etapa de investigación preliminar a nivel de fiscalía. Querían revertir algunas políticas y ahí tal vez Vizcarra sea un corrupto. 5 colaboradores eficaces testificando en tu contra son un indicio, digamos, serio de corrupción. Pero tendríamos que elegir entre Vizcarra y Merino. Merino representa algo, en mi opinión, bastante peor, no solo desde el punto de vista, digamos, de responsabilidades penales acumuladas, sino desde el punto de vista de las políticas. Por solo poner un ejemplo, ya en menos de 24 horas quieren tirarse abajo las facultades de la SUNEDU, Sí. probablemente se traigan abajo el enfoque de género. No se descarta indultar a Antauro Humala, por ejemplo. Claro, y Antauro Humala, que no tiene nada en común en teoría con Antero Flores Arauz, con tal de salir de prisión, está dispuesto a apoyar a sectores conservadores. Y entonces se da esta alianza de estos sectores que están en el Congreso con intereses en las universidades, que no tienen las características para ser licenciadas, o con intereses como el caso de Antauro, o con votaciones absolutamente populistas. O copar el Tribunal Constitucional. Recordemos que por eso fue que Vizcarra decide disolver el Congreso. Este grupo en alianza con los que firman este comunicado de la Coordinadora Republicana, ¿no? Que supuestamente abogan por una economía seria y ortodoxa, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo hablan de los globalistas como una élite siniestra que mueve todos los hilos tras bastidores. O sea, lo gracioso es que con la globalización dicen no tener problema, pero de repente cuando se globaliza algo más que el comercio internacional, ahí sí son patriotas hasta el tuétano, ¿no? Y entonces te dicen... ¿Perdón? Sí, pero digamos, si les preocupa la economía, la estabilidad económica, bueno. El impacto que ha tenido esta semana en los bonos ha sido fuertísimo. Bueno, y además habría que recordar que ahora nuestros ortodoxos en materia económica, porque la CONFIEP no dijo nada hasta que fue un hecho consumado la vacancia. Digamos, yo no sé, se suponía que la CONFIEP era partidaria de la empresa privada, la estabilidad macroeconómica, el mercado como mecanismo de asignación de recursos, y ahora parece estar conforme con un gobierno impulsado por bancadas que se quieren traer abajo las AFPs, que, digo, modificar el sistema AFP me parece bien, pero no la forma en que lo quiere hacer la bancada Telesub. Por no mencionar el hecho de que su propuesta respecto a la OMP, perdón, a la ONP, implica desfalcarla, implica dejarla sin recursos, ¿no? Porque, digamos, no solo la ONP no tiene un fondo bajo administración, como es el caso de las AFPs, sino que, aunque lo tuviera, no alcanza para cubrir las pensiones, requiere transferencias del presupuesto público. Entonces, digamos, claro, yo sí entiendo que había un problema serio con que gente que había aportado, por ejemplo, entre 10 y 19 años y 11 meses no recibía un centavo de pensión, y llamar la atención sobre eso era lícito. Pero esto de que te devuelvan plata que en realidad no existe, y en cantidades que son insostenibles en un contexto en el que Perú se está endeudando para cubrir déficits fiscales por pandemia, yo no entiendo cómo la CONFIEP parece coincidir con eso. O sea, ahí uno se da cuenta de que su rancio conservadurismo puede más incluso que su amor por el libre mercado. Bueno, que además siempre fue discutible, ¿no?
Y además, ¿cómo va a ser este gobierno, no? Porque el Congreso va a tener una posición absolutamente populista y supuestamente el Ejecutivo que debe venir de esa lista coordinadora republicana no tendría que tenerla igual, ¿no? Bueno, una congresista de Podemos Perú decía que ahora ya el Ejecutivo, cada vez que aprueben lo que les plazca, no iba a poder amenazarlos con llevarlos al Tribunal Constitucional. No dijo que no lo iba a hacer, dijo que no iba a poder hacerlo. Claro, porque el cálculo es, ahora que Merino es el presidente, para vacar a Vizcarra se necesitaba 2/3 de los votos. Para sacar a Merino de la presidencia del Congreso, que es en virtud de ese cargo que ahora es presidente de la República, hasta donde tengo entendido solo bastan 66 votos. Entonces, si empieza a objetar decisiones porque se adoptan por mayoría en el Congreso, probablemente él sea el próximo, digamos, sustituido en el cargo. ¿Qué peso puede tener la calle las manifestaciones en la calle en esta situación? Es difícil saberlo. Lo que sí sé por investigaciones académicas es que en democracia la represión de las manifestaciones suele soliviantar a los manifestantes y aumentar el número de participantes y hacer, digamos, más confrontacional la actitud de los manifestantes. Y habría que decir que ahora no hay ministro del Interior, así que todo esto es culpa de Merino. Merino es el que va a tener que asumir la responsabilidad si muere alguien. Porque Y se están buscando... tampoco hay ministro o ministra de salud en plena pandemia. Bueno, sí, no tenemos gabinete, porque vaya uno a saber quién en su sano juicio que tenga algún prestigio que perder va a aceptar un cargo en este gobierno, ¿no? Además, la incongruencia, ¿no? Porque decían que una de las razones que más se mencionaron en el Congreso fue esta pésima gestión de la pandemia, que yo ahí sí creo, estoy de acuerdo, al comienzo estuvo bien hecho la cuarentena, pero después hubo decisiones muy equivocadas, sobre todo no reconocidas. Pero decían, sí, pésima gestión, pero hay que mantener a los que están a cargo de la gestión de la pandemia en su puesto. Bueno, no va a suceder porque Pilar Macetti ha renunciado, ¿no? Pero ahí también una incongruencia absoluta, ¿no? Bueno, en todo caso, lo peor ya había pasado en materia de pandemia y se estaba viendo la necesidad de prepararse para la posibilidad de una segunda ola. Ahora no hay preparación alguna en curso porque no hay ministro a cargo. De hecho, de paso, lo que la gente que participa de este gobierno debería tener en mente es lo que acaba de pasar en Bolivia. Yanine Áñez va a terminar probablemente enjuiciada por haber disparado contra manifestantes desarmados, por haber manipulado el Poder Judicial para fines políticos, cosa que también hacía Evo Morales. Cuando uno ve los reportes de Human Rights Watch con Morales y con Áñez, lo impresionante es cuánto se parecen. Ahora, de hecho, lo cual, los reportes de Human Rights Watch eran mucho más lapidarios con Áñez. Lo que hizo Áñez fue algo que Morales nunca disparó contra manifestantes desarmados. Entonces Áñez va a terminar probablemente presa y sin ningún respaldo popular. Tuvo que retirar su candidatura a la presidencia porque no subían las encuestas. Que los que están haciendo esto tengan eso en mente, porque, claro, probablemente ellos no tengan pensado irse después del 28 de julio de 2021, pero no Bueno, está claro que eso dependa de ellos. Y con un país, digamos, en las circunstancias en las que estamos ahora, la calle sí puede hacer una diferencia. Digamos, si este fuera un gobierno en control de la situación, por ejemplo, en el plano económico, tal vez la presión popular o la presión de sectores de la población, digámoslo así, desde las calles no sea suficiente para removerlo. Pero este es un gobierno todavía en veremos, ¿no? Todavía popular y que se ve como que encabeza, hasta ahora se ha visto, por más que a pesar de las acusaciones de corrupción contra Vizcarra, aún se le ha visto como el que lideró la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces es difícil cambiar esa percepción también en un gran porcentaje de la gente, ¿no? Sí, pero de todos modos, bueno, habrá que ver las próximas encuestas. Yo presumo que Vizcarra va a seguir teniendo un nivel de popularidad relativamente alto para estándares peruanos, pero, porque veamos cómo se fue Toledo, bueno, al final no sube tanto, pero llegó a tener un dígito de aprobación, ¿no? Sí. Mi punto es que probablemente ahora las movilizaciones deberían ser vistas como un proceso post-Vizcarra, porque hay un amplio sector de la población que no se va a movilizar por Vizcarra. Entre ellos yo, dicho sea de paso, ¿no? Yo me movilizaría contra este gobierno, pero no a favor de Vizcarra. Pero en todo caso, esa ya no es la discusión. Vizcarra aceptó abandonar el cargo, no dio la pelea.
O sea, Pero yo Vizcarra... pero no creo que todos los que estén en la calle se están movilizando por No, Vizcarra. no, También es no, por eso. una decisión vista como arbitraria, como abusiva. No, y además porque entienden que, digamos, se vienen horas oscuras, ¿no? Vizcarra, lo que sí es cierto es que Vizcarra, después de todo, estuvo del lado de la SUNEDU, del enfoque de género, del reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura por una entidad meritocrática, de la elección por concurso público, bueno, concurso de méritos, aunque siempre hay un componente político, porque es una Por decisión supuesto. del Congreso, de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Eh, entonces, digamos, todo eso está en riesgo de perderse. Y sabiendo que este gobierno puede no durar mucho o no llegar a julio con la fuerza necesaria para aprobar alguna de las modificaciones que plantea la mayoría de este Congreso, no han esperado 24 horas para crear 5 nuevas, o para en todo caso iniciar el proceso de creación Iniciar de el proceso, nuevas sí. Lo han universidades, suspendido, lo han discutir suspendido. el cambio de la ley universitaria, discutir el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. O sea, van a acelerarlo lo más que puedan antes de que todo les reviente en la cara, que es una posibilidad. Lo que parece que no se acelera todavía es el nombramiento de los ministros, porque hasta ahora, por lo menos desde que empezamos el programa, no hemos conocido los nombres, ¿no? Pero No. bueno, ese es otro tema. Yo diría que la salida más simple sería que adelanten las elecciones, ¿no? Mm. Que este gobierno se vaya lo antes posible, pero Bueno, ya dudo que ese sea su propósito. son las 7 y vamos a hablar de Estados Unidos, pero creo que eso lo dejamos para el próximo miércoles y quizás también estén las cosas un poco más definidas, ¿no? No, podemos hablar unos minutos, ¿no? Porque en realidad Eh, empezamos después de las seis ya y media. Ya, bueno, unos 5 minutos entonces. Lo que acabo de ver en el New York Times es que las elecciones, que Trump y los republicanos sobre todo están esperando a ver qué pasa en Georgia, donde va a haber elecciones, una segunda vuelta de senadores en enero, el 5 de enero, para ver qué hacen. Porque ellos quieren todavía, por supuesto, mantener la mayoría y digamos, ser críticos de Trump, lo que significaría aceptar que perdió, podría perjudicarlos en este último tramo para esta campaña. Que Georgia va a ser la que defina la actitud de los republicanos con respecto a la derrota de Trump. ¿Qué Bueno, piensas? Georgia, después de décadas, no la ganaban desde Jimmy Carter en el 75, si no me equivoco. Después de décadas, va a ser un estado en el que triunfen los demócratas. Ahora, va a ser por la mínima. Aquí sí son unos pocos miles de votos. Va a haber Por eso reconteo formal. y Sí. probablemente por eso va a ser tan ajustada la elección, porque Georgia tiene un sistema de doble vuelta, en el sentido de que si nadie obtiene, igual que una segunda vuelta presidencial en el Perú, si ningún candidato al Senado obtiene mitad más uno de los votos en primera vuelta, se va a una segunda vuelta. Sí. Y han pasado, y puede haber múltiples candidatos en primera vuelta, incluso del mismo partido. Pero en segunda vuelta han pasado 2 republicanos y 2 demócratas. Y en primera vuelta las diferencias fueron pequeñas. Entonces eso todavía puede revertirse. Creo que Trump puede terminar así, bueno, está por verse, porque iba a decir que Trump puede terminar haciéndole daño a su partido al no reconocer su derrota en Georgia, pero por otro lado el criterio de muchos puede terminar siendo no le demos las 2 cámaras del Congreso y la presidencia al mismo partido. Pero, por ejemplo, eso tiene que ver hasta con Perú, porque una reforma migratoria integral como la que plantea Biden requeriría apoyo del Congreso, y si no tiene mayoría en el Senado, bueno, lo más a lo que puede aspirar es a tener 50 senadores, igual que los republicanos, con voto dirimente de la vicepresidenta. Ja. Si no tiene eso, no pasa una reforma migratoria. Y si no se pasa una reforma migratoria, hay entre 350.000 y 550.000 peruanos en condición de inmigrantes indocumentados, que para ellos dependería de una reforma migratoria el que tengan un camino a normalizar su situación y residir legalmente, o que sean detenidos y deportados al Perú, ¿no? Entonces, eso va a ser importante incluso para nosotros. No. Lo vamos a saber el 5 de enero, que es la segunda vuelta para el Senado en Georgia, y el 20 es la transmisión de mando. Así que veamos de acá al 5 qué sucede, del 5 al 20 sobre todo en Estados Unidos. Bueno, y acá, por supuesto, seguimos pendientes todos los días. Muchas gracias, Farid. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Y no se olviden que hoy hay una convocatoria, que hoy estamos, bueno, se está convocando para este jueves, me han hecho acordar acá en La Mula, la marcha Fuera Merino toma la calle, marcha nacional a las 5 de la tarde, la concentración es en la Plaza San Martín.
Muchas gracias. Nos vemos pronto.